en el marco de tener relaciones amorosas y digamos, limpias entre los devotos, ella hablaba del bypass espiritual y de cómo nosotros a veces podríamos hasta usar las escrituras para tener palabras duras entre nosotros. Por ejemplo, que alguien esté sufriendo y nosotros le tiremos una frase típica como usted no es este cuerpo. Entonces yo le pedí a la madre si ella pudiera profundizar acerca de eso de cuando las personas pueden utilizar las escrituras para tener relacionamientos duros los unos con los otros. That's my question. I'm so sorry it was a little bit long, but I wanted to give some context. So here's the thing. I'm suffering. I'm trying to share my mind and heart, and you're telling me suck it up, at the body, and I'm actually putting salt in your wounds. You're just increasing my pain. Okay? Uh-huh. Entonces, Mataji dice que yo, por ejemplo, estoy tratando de revelar mi corazón y mi mente en confidencia, y cuando alguien me tira una cosa como no somos este cuerpo, eso es como que me están poniendo sal en mis heridas. Just look at the story I just told you about Rantideva. Entonces, solamente miren a la historia que les acabo de contar acerca de Rantideva. A Chandala comes to the door. He's completely probably on the bodily platform. A Chandala llega a su puerta. Es altamente probable que él esté completamente en la modalidad de la identificación corporal. And he's giving everything, the last water he has. Y él está dándolo todo, incluso la última parte de agua que le queda. Why does he do that? ¿Por qué él haría eso? ¿Por qué lo hace? Because he sees the Supreme Lord who's sitting in his heart. Porque él está viendo al Señor Supremo que está sentado en su corazón. In the Chaitanya Charitamrita, there's a story of Shivananda Shain who had attachment for a dog. En el Chaitanya Charitamrita está la historia de Shivananda Sena, que tenía apegos hacia un perrito. Yeah, he took him everywhere with him, this dog. Sí, y él lo llevaba para todos lados, este perrito. Why did he do that? ¿Por qué él haría eso? He's a pure devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Why would he be carrying around a dog? Si él es un devoto puro del Señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿por qué él tendría que estar cuidando a un perro? Because he saw there was a person inside. There's a spiritual being inside that dog. Porque él vio que había una persona dentro, que había un ser espiritual dentro de ese perro. Later, that dog actually went back to Godhead, Lord Chaitanya said. Y después ese perro fue de vuelta a Dios, dijo el Señor Chaitanya. So the symptom of a devotee's purity is how compassionate they are for the suffering of others. Entonces, el síntoma de la pureza de un devoto es cuán compasivo es hacia el sufrimiento de los otros. So when we talk of detachment, it's really detachment from my own suffering with the interest of relieving others' suffering. That's a different thing than just being hard-hearted. Yeah. Entonces, cuando estamos hablando de desapego, estamos hablando de desapegarnos de nuestro propio sufrimiento para ver el sufrimiento de los otros. Spiritual bypassing is using God talk to avoid my feelings. Hacer como un bypass espiritual es hablar. Would you mind to repeat that sentence? I want to make sure. Spiritual bypassing is really using God language or scripture or religious text to excuse my own thoughts and feelings, my behavior, using them. Uh-huh. Uh-huh. Entonces dice la madre que el bypassing espiritual, como un atajo espiritual, es utilizar el lenguaje que habla acerca de Dios o los textos religiosos o los Sastras para excusar mis propias conductas. And it's a symptom of a kanishta adhikari or a materialistic devotee, which means not really much of a devotee at all. Y eso es un síntoma de un kanishta adhikari o de un devoto materialista, lo cual no sería ni siquiera un devoto. It means the heart is still hard. Significa que el corazón todavía está duro. And I remember a story, I'm not sure whether it was Gargamuni and Brahmananda, but there were two brothers who were
new in the movement, and their mother came to see Srila Prabhupada. Yo recuerdo la historia de dos devotos, yo no me acuerdo bien si era Gargamuni o Brahmananda, pero había dos devotos y su mamá vino a ver a Srila Prabhupada. And the mother was complaining to Prabhupada, gosh, just a few months ago, my boys were my best friends, and now they've become Krishna devotees, and they won't even eat anything that I cook for them. What's up with Y la, that? y la mamá se le quejaba a Srila Prabhupada y decía, mire, hace 2 meses mis hijos eran muy simpáticos y amables y ahora mire, ya ni siquiera se comen lo que yo les cocino. ¿Qué les Yeah, they pasa? won't look at me, they won't give me a hug. What's the matter with them? Ellos ya ni me miran, no me dan ni un abrazo. ¿Qué es lo que les pasa a ellos? And Prabhupada said, well, they've given up so much. It's so difficult for young boys to give up so much. So they kind of have to make their heart hardened to be able to tolerate that sacrifice. Entonces, si la Prabhupada dijo, es que ellos ya han abandonado tantas cosas que ellos a veces tienen que poner su corazón un poco más duro para tolerar tanto sacrificio. So it's kind of a neophyte stage people go through. Entonces es de alguna forma como una clase de estadio neófito que atraviesa But la gente. through sacrifice and self-awareness, we need to allow ourselves to sink into surrendering to the painful feelings that are part of life. Entonces el verdadero sacrificio es permitirnos a nosotros mismos rendirnos a los sentimientos dolorosos que son parte de la vida. By nature's arrangement, there's already suffering built in to this life. Por los arreglos de la naturaleza, ya hay sufrimientos que se están dando en esta vida. We don't need to add more suffering. There's plenty already. Ya no necesitamos agregar más sufrimiento porque ya tenemos bastante. It's part of the purification process. Parte del proceso de purificación. And through that suffering, we call it grief, but through that suffering, the hardened heart, the hard heart starts to melt. It starts to become softer. Y a través de ese proceso que nosotros llamamos duelo, el corazón se empieza a ablandar poco a poco. So if we're all the time using religious scripture to avoid that pain, our heart just stays hard. Si nosotros estamos a toda hora tratando de utilizar esas escrituras para evitar sentir esos sentimientos dolorosos, entonces el corazón se mantiene duro. So then you will see, after 50, 60, 70 years of that, avoiding feeling our pain, you end up with bitter old people. Entonces, lo que vamos a ver es que después de 50 o 60 años de evitar sentir esos sentimientos de dolor, lo que nos vamos a encontrar es con gente amarga y anciana. Just because you're old does not mean you are a wise elder. Solamente porque usted sea viejo no significa que usted es un anciano sabio. Wisdom can only come through surrendering to what Krishna gives us, the pain that is coming. La sabiduría viene de que uno se rinda a lo que Krishna nos mande. Así viene la sabiduría. Well, if you're always fighting against what is, then your heart becomes more and more hard and bitter. Entonces, si usted sigue peleando contra lo que es, lo que ya es, entonces su corazón se vuelve amargo y más duro. Just look around you at all the old people in the nursing homes. You look at them. They're angry, Solamente, bitter. Yeah. solamente miren a su alrededor, viven alrededor en una casa de reposo de personas ancianas, como ven gente que está enrabiada, enojada o amarga. Look at Srila Prabhupada, how beautiful he was when he left his body. He was so beautiful. Miren a Srila Prabhupada, cuán hermoso él estaba cuando él dejó este cuerpo, él era tan hermoso. Why was he so beautiful to us? He was so attractive. ¿Por qué él era tan hermoso para nosotros? Él era tan atractivo. Because he was a fully surrendered soul. Porque él era un alma completamente rendida. And therefore Krishna could work through him.
Y por lo tanto, Krishna podía trabajar a través de él. So he's our example. Entonces, él es nuestro ejemplo. Yeah, he was so personal. Él era tan personal. Sometimes he would use, things from scripture for comedy, for jokes and things. He would say things, but he was very careful not to hurt other people. A veces él podía usar partes de las escrituras o hacer un chiste acerca de ello, pero él era muy cuidadoso de nunca herir a otras personas. Yeah. Does that answer your question? Yeah. Thank you so much, Natalie.